mañana que Dios nos regala, la oportunidad, el privilegio de estar en su casa, en su templo, para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Hemos iniciado ya una serie de temas denominadas las doctrinas de la gracia y hemos abordado ya el tema de la depravación total y hoy estaremos atendiendo la doctrina de la elección incondicional. Hemos leído ya, hermanos, la base bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. Como todos sabemos, este es el mes de octubre, mes denominado también mes de la Reforma. Y estaremos hablando de esta doctrina llamada elección incondicional. Y de entrada, hermanos, quiero comentarles que usted y yo, nosotros adoramos a un Dios soberano, un Dios que es creador de todo cuanto existe, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Un Dios que hace todo cuanto quiere según el designio de su voluntad. Es decir, que Él hace con lo que es suyo, lo que Él quiere. ¿Y qué es suyo? Todo. Todo fue creado por Dios, todo le pertenece. Es un Dios que no le rinde cuentas a nadie. Un Dios que no necesita que le aconsejen. ¿Por qué? Porque todo lo sabe y lo conoce. Es un Dios que todo cuanto tenemos y somos en esta vida, amado hermano, se lo debemos absolutamente todo a Él. Por eso el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo, diciendo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero contarles una historia de un hombre llamado Ulises S. Grant. Ulises S. Grant fue general y jefe de las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil de Norteamérica, que luego fue presidente de los Estados Unidos. Recibió un apodo durante su carrera militar por sus iniciales US, pero realmente era porque recibía este apodo por un conditional surrender, que significa por sus siglas en inglés, rendición incondicional, porque cuando vencía al enemigo, él no permitía una paz negociada que implicara acceder a ciertas condiciones. De esa manera podemos entender un poco el concepto de lo que es incondicional. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, bendice a tu siervo que pueda hablar con denuedo tu palabra y pueda ser anunciada esta doctrina gloriosa de la elección incondicional. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje que me ocupó en esta semana y estar reflexionando, meditando. Es el pasaje del apóstol Pablo, la carta al apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, del versículos 28 al 30. Abran su Biblia y la leamos juntos, hermanos.
Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8 del 28 al 30. Dice la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Le comparto a usted, amado hermano, estos mismos versículos en la versión de traducción del lenguaje actual, que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había determinado que fueran semejantes a su Hijo. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó, también los aceptó, y a los que aceptó, les dio parte en su gloria, dándoles un lugar de honor. Qué preciosa palabra, hermanos. Bendita palabra de Dios. A pesar de que lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo, Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Pero note usted, amado hermano, no es para todos. Es solo para los que aman a Dios y forman parte de los planes divinos. Los llamados o elegidos son todas aquellas personas que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Oiga, hermano, estas personas tienen una nueva mentalidad en la vida. Confían en Dios y no en los tesoros de la vida. Buscan la seguridad en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. El propósito eterno de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. Y este propósito no fue producto de un pensamiento tardío, sino que se determinó desde antes de la fundación del mundo. La humanidad fue creada para servir y glorificar a Dios. Si usted ya aceptó a Cristo, regocíjese, porque Dios siempre lo ha conocido. Su amor es eterno, su sabiduría y poder son supremos, y Él lo guiará y lo protegerá hasta el día en que llegue a su presencia. El propósito de conocer esta doctrina, hermanos, es que usted y yo lleguemos a comprender que las personas que están predestinadas para vida eterna, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, nos ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que nada lo moviera a elegirnos, por algo que la persona o personas hubieran hecho, cosa alguna que fuera como una condición o causa para la elección. Comprender que es que Dios es quien nos elige y no nosotros a Él. La Biblia dice, y nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Continúa la Escritura diciendo en Hechos capítulo 13, versículo 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Dios ha preordenado a todas y a cada una de las personas que han de creer en Cristo para vida eterna. La Biblia nos muestra claramente que esta elección divina no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos debido a que somos ordenados para vida eterna. Repito esta parte, amados hermanos. La Biblia nos muestra claramente que esta elección divina no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos debido a que somos ordenados para vida eterna. La doctrina de la elección incondicional, conocida también como elección soberana o elección inmerecida, esta doctrina se desprende de forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total, como lo observábamos hace 8 días en la prédica del día domingo. La doctrina de la elección incondicional señala o apunta que el estado o condición en que se encuentra el hombre, hablando espiritualmente, se encuentra muerto en sus delitos y pecados y que necesita ser resucitado espiritualmente. Está cautivo en el pecado, es decir, que es esclavo del pecado. Jesucristo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y necesita ser liberado de su pecado. Es ciego y sordo, necesita que le resplandezca la luz del Evangelio, necesita que sean abiertos sus ojos y sus oídos para escuchar la voz de Dios. El hombre es sin entendimiento espiritual, no puede discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Necesita que Dios abra su entendimiento. El hombre naturalmente es inclinado al mal, pues ciertamente no se equivoca la palabra de Dios, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Job pregunta: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él mismo contesta y dice: nadie. Entonces concluimos diciendo: si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída en Adán fue total, y si solo Dios puede salvar y no todos son salvados, concluimos pues diciendo que Dios no ha elegido salvar a todos. Entonces preguntaríamos: ¿en base a qué Dios elige salvar a ciertas personas? ¿Será en base a alguna reacción prevista, alguna respuesta o actividad de las personas que Dios va a elegir? Le comento, amado hermano, muchas personas ven y entienden la doctrina de la elección de esta manera, y ellos dicen que Dios desde la eternidad nos mira y a través de los tiempos, que Dios desde la eternidad nos mira a través de los tiempos, es decir, Dios, que conoce el futuro de antemano, sabe quién va a decir sí a la oferta del Evangelio y quién va a decir no, y que en base a este conocimiento previo, aquellos que Dios sabe de antemano que cumplirán con la condición diciendo sí a la oferta del Evangelio, es decir, creer en Cristo, es en base a eso Dios los elige para luego salvarlos. A esto se le conoce o se entiende como la elección condicional. Póngame mucha atención, amados hermanos. Así que la elección condicional significa que la gracia electiva de Dios es distribuida por Dios en base a alguna condición previa que los seres humanos ejercen por sí mismos. Pero nosotros, amado hermano, nosotros
en oposición a este punto, señalamos que la idea reformada plantea la elección incondicional, es decir, que no hay acción previa o condición cumplida por nosotros que induzca a Dios para luego Él decida salvarnos. Le digo una cosa, amado hermano, mucha gente tiene la incomodidad con el hecho de que sea Dios quien elija y no el hombre. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que es Dios quien elige, porque si el hombre fuera el que iba a elegir, nunca hubiera elegido buscar a Dios, porque escrito está, la Biblia señala que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Preguntaríamos entonces, ¿qué hubiera pasado si el hombre hubiese elegido? Pues el hombre hubiese ido completamente a la condenación. Oiga usted, amado hermano, Dios en su gracia, cuando elige a una persona o a un grupo de personas, esa persona o grupo de personas no tienen nada a su favor para que Dios considere elegirlos. La Biblia dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, nos eligió para salvarnos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o merecido. Todo es un regalo de Dios. La enseñanza de la doctrina de la elección incondicional descansa en la decisión soberana de Dios para salvar a quien Él se complace en salvar. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. La doctrina de la elección nos enseña que es la soberana opción de Dios salvarnos por su bondad y por su misericordia y no por nuestro mérito. Recuerde siempre y tenga siempre presente que es el Dios que adoramos es soberano, no es arbitrario, obra para nuestro bien en todo tiempo. Es confiable y salva a todos los que creen en Él. Cuando entendemos las cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque no logremos entender todas y cada una de sus razones. Así que el apóstol Pablo le recuerda a la gente lo que Moisés ha venido diciendo desde siglos atrás, que este es el derecho divino de Dios de ejecutar clemencia ejecutiva cuando y donde Él así lo desee. Es el derecho divino de ejecutar clemencia ejecutiva cuando y donde Él así lo desee. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. El apóstol Pablo cita Éxodo 9:16, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios usa este argumento para demostrar que salvar es tarea de Dios y no del hombre. Así que cuando Pablo habla enfáticamente, cuando declara que no depende de quien quiere ni del que corre, se podría pensar, amado hermano, que aquí finalizan todas las discusiones, todos los debates y todas las teorías acerca de esta doctrina. El apóstol Pablo aniquila por completo la voluntad humana y pone como base para la elección soberana de Dios, la elección incondicional. Usted como yo pudiéramos llegar a pensar y preguntarnos, ¿cómo puede Dios elegir a unos y salvarlos y a otros no? Pues luego entendí que nadie merecía la salvación. ¿Y qué si Dios dejase a todo el género humano pereciera? Él sería perfectamente justo. Pero luego comprendí entonces que la única forma en que una persona puede ser salva es por la gracia de Dios. Dios elige a unos y a otros no. Y que la razón para otorgar salvación a unos y no a otros, le comento, amados hermanos, no depende de nosotros, sino de la determinante gracia de Dios. Es inútil decir que Dios nos eligió debido a que vio algo que nosotros haríamos, es decir, aceptar a su Hijo. No somos escogidos debido a que realicemos la buena obra de aceptar a Cristo, sino somos elegidos para hacernos capaces de aceptar a Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta doctrina de la elección no solamente la encontramos en Efesios, y no solo en Romanos, sino que está envuelta en múltiples pasajes y de múltiples formas. Tanto pronto usted entienda esta doctrina, la podrá encontrar en cada página de la Biblia. Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de Ur de los Caldeos y dejara a los demás en el paganismo. Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Dios habla de ellos, que no habían aún nacido ni habían aún hecho bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé y aborrecí a Saúl. Dios eligió a Israel como nación, pero le recuerda que no los eligió debido a que fueran tan numerosos más que los demás pueblos, sino que los eligió por cuanto los amó Jehová. Dios eligió a Moisés como líder de su pueblo. Dios eligió a cada profeta para ejercer el oficio. Dios eligió a sus discípulos. De hecho, la Escritura dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios eligió a Pablo cuando iba camino a Damasco para ser el predicador de los gentiles. Y así, amados hermanos, podremos encontrar en la Biblia, en la santa palabra de Dios, la elección incondicional. La elección incondicional
se llama así porque no existe condición alguna que el hombre pueda hacer o cumplir para que Dios decida elegirlo y luego salvarlo. Se llama elección soberana porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Se le conoce también como elección inmerecida, por cuanto nadie merece la salvación ni ser elegido. Es Dios, solo Dios, que nos escogió y eligió por su misericordia y amor, que sin poder merecerlo y sin poder ganarlo, Dios nos amó con amor eterno. Y eso se llama gracia. Fuimos elegidos por Dios de acuerdo al propósito eterno. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Para ser adoptados como hijos suyos. Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos elegidos por Dios a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo podemos corresponder, amados hermanos, a la gracia de Dios, a su gran misericordia, a su amor inagotable, viviendo para la gloria de Dios, haciendo su voluntad, obedientes a su palabra, viviendo agradecidos, muy agradecidos cada día de nuestra vida? Recordando siempre que fuimos elegidos entre millones de personas que habitan este mundo. Fuimos elegidos por Dios para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Espero que me haya entendido lo que significa esta doctrina, hermanos, tan importante en la vida de cada creyente. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, te doy las gracias por tu palabra. Que podamos entender que es tu propósito eterno, tu plan divino, Señor, el que nos libró de la ira, del castigo eterno. Nos has elegido, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, y que podamos tenerlo presente cada día de nuestra vida para vivir agradecidos, de venir a tu casa, a tu templo a adorarte, leer tu palabra, meditar en ella y hablar contigo a través de la oración. Bendice, Señor, a tu iglesia de Benecer. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.